Nico Gandini vino a presentar su habitual columna de energía. Gracias, Nico, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Ale, como siempre, el placer de estar acá. Contame, ¿de qué es lo que estás mirando por estas horas? No, a ver, nos parecía siempre hablamos de tarifas, subsidios o precio de combustibles o qué pasa con Vaca Muerta, si realmente es la locomotora que parece o no tanto. Hoy cambiamos un poco el perfil y aprovechando un poco que la agenda energética o la agenda geopolítica en América Latina está a tope, digamos, con Donald Trump directamente ordenando un bloqueo masivo de todos los buques petroleros o todos los cargueros que transportan petróleo desde Venezuela, nos pareció que está bueno entender un poco el trasfondo, por lo menos intentar entender un poco desde acá, que es complejo, digamos. Me súper interesa. Viste que Donald Trump lo que dijo hoy, por lo menos ayer, mejor dicho, a última hora, lo que dijo es que la Armada estadounidense va a llevar adelante el mayor dispositivo, el mayor proceso de bloqueo que la Armada estadounidense llevó adelante para que ningún barco de petrolera de Venezuela pueda salir de las aguas de su país, digamos. Y esto lo dice amparado en todo un discurso de devolución de petróleo, tierras, activos robados, que nadie entiende bien a qué se refiere, digamos. Yo no entendí nada. No se entiende, o sea, y uno, hoy en la mañana estuve hablando con analistas geopolíticos, y me dice, che, pero pará, que me digas que el petróleo robado porque había una empresa que es Chevron, que opera ahí, o antes había otras empresas estadounidenses operando ahí, que se fueron yendo, obviamente por el declive de la industria petrolera en Venezuela. ¿Tiene algún sentido? Ahora, tierras robadas, o sea, no, la verdad que no sé. Claro, por ahí se refiere a las tierras que ocupaban esas petroleras. Probablemente que esas petroleras tenían concesionadas tierras o yacimientos en Venezuela en la medida que la industria venezolana implosionó, digamos. Pensá que a fines de los 90 Venezuela producía 3,5 millones de barriles por día y hoy produce 900.000, digamos, barriles, es decir, una cuarta parte. Después de llegar a 600.000 antes de la pandemia, que fue el pico más bajo, ahora se está empezando a recuperar un poco la producción venezolana. Pero bueno, Trump lo que dice es voy contra Venezuela. Y la pregunta es ¿por qué va ahora? Entonces, tiene una parte seguramente interesante en términos de eficacia o efecto político. Toma agua, tranquilo. De lo que estamos hablando es de algo muy determinante para nuestro bolsillo, ¿no? Porque estaba viendo un mapa que hizo, por ejemplo, una cuenta de Twitter que hace mapas con datos económicos. Sí. Y hoy, con un sueldo promedio, se pueden comprar mucho menos litros de nafta que lo que se podían comprar hace 2 años. Sí, y encima, eso es Argentina, digamos, pero sí. Si Trump le sale bien, digamos, esta táctica efectista que tiene de bloquear a Venezuela, lo que tipo está buscando es, che, yo necesito un precio de petróleo más bajo. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, de alguna manera prometiendo que Venezuela se va a despertar, que la industria petrolera venezolana en 12 meses, en 18 meses ya no va a estar produciendo 900.000 barriles, sino que por ahí está produciendo más de 1 millón. O sea, porque realmente Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, están ahí, en la faja del Orinoco. Lo que pasa es que no tenés la industria, las empresas, la tecnología, la inversión, la infraestructura, porque se fue rompiendo en los últimos 25 años. Entonces Trump avanza hacia ese lugar. Y por eso yo pensaba, digamos, para Vaca Muerta, que es un proyecto todavía en construcción. Cuando digo Vaca Muerta, no es la producción de un pozo de petróleo o de gas en Vaca Muerta, sino tratar de ponerle infraestructura, tratar de ponerle nuevas terminales de exportación de petróleo para poder exportar más, ponerle industria que agregue valor, digamos, yo que sé, plantas que separen el gas de gases más ricos y producir etano, que es un insumo clave de la industria petroquímica. YPF acaba de vender Profértil, que para los que viven cerca de Bahía Blanca es el principal empresa de fertilizante de la Argentina. Es decir, Vaca Muerta te habilita, si uno lo mira en términos integrales, un proyecto de desarrollo muy, muy importante, de la hostia, digamos. Pues hay que ver hasta dónde se llega con eso. Vos podés ir agregándole grados de complejidad. O te podés quedar con la producción primaria de petróleo hasta cierto nivel, o podés decir, che, voy a duplicar producción primaria y eso me destraba un montón de inversiones. Ahora, si Trump va a fondo contra Venezuela, el otro día María Corina Machado, cuando recibió su premio Nobel, digamos, y ella decía, si podemos recuperar otro gobierno en Venezuela, nosotros vamos a liberar la exportación de petróleo, vamos a hacer todo un programa de atracción de inversiones. Siempre Venezuela es en el gigante dormido, ¿vale? Entonces, para Argentina, que siempre de alguna manera las ventanas se nos cierran, la ventana de oportunidad es ahora, pero el precio del crudo tiene que acompañar un poquito. O sea, si el precio no puede bajar mucho. No puede bajar. Si baja mucho, deja de convenir perforar Vaca Muerta. Totalmente. Si baja de $55 y hoy está a 59, es decir, es la primera vez en 3 años, 4 años que el petróleo perforó la barrera de los $60. Con este precio es difícil, digamos, si sigue bajando, poder llevar a inversiones, no solamente en la perforación del pozo, que eso sí es rentable, sino hacer inversión en infraestructura, ponerle un gasoducto, poner un oleoducto, que es un ducto para transportar petróleo. Entonces, eso me parece como que hay que tener una mirada puesta en Venezuela
por 1000 razones. Muy interesante, Nico. Claro, una razón es que puede estallar una guerra o puede producirse una invasión militar en nuestra región, en Sudamérica, cosa que hasta ahora nunca ocurrió. Mirá, Estados Unidos tiene, o lo puso en marcha Donald Trump, un consejo de dominancia energética o consejo de dominio energético, que lo que busca es ser un organismo transversal donde está energía, donde está defensa, donde está seguridad, donde está alimentos. Digo, hay varias carteras del gobierno norteamericano y lo que buscan es ir definiendo distintas estrategias. Cuando uno lo mira, Ale, y busca algún parangón, a decir, che, ¿esto a qué copia? Y de alguna manera copia al primer programa de lo que era, esto por ahí es para que lo hable Santi Juncal y no yo, digamos, pero porque lo tiene mucho más claro. Sí. Pero es el programa que llevó adelante Vladimir Putin. Cuando cae la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rusia tiene como, bueno, me caí de este lugar de control, ¿cómo vuelvo a ganar mi dominio sobre Europa? Y lo hace a partir del gas, firmando acuerdos de largo plazo con Alemania, o sea, entablando una relación de muy largo plazo con Angela Merkel. Bueno, después eso, obviamente, con la invasión sobre Ucrania, ese paradigma se rompe. Pero Rusia, después de que cae el muro de Berlín, se posiciona como un actor fuertísimo en Europa a partir de venderle petróleo, a partir de venderle gas. Estados Unidos me parece que tiene ese mismo paradigma. Claro, a Estados Unidos le molestó tanto en su momento eso que terminó prácticamente confesando que había volado el Nord Stream. Bueno. ¿No? El gasoducto. El gasoducto que conecta Alemania con Rusia, digamos. Claro. O sea, bueno, todo eso que forma parte de la geopolítica y la energía siempre juega en esa línea. Bueno, este Consejo de Dominancia Energética de Estados Unidos también mira a Venezuela. Pero entonces lo que le conviene a Trump es que Venezuela vuelva a producir mucho. ¿Por qué? Si ellos tienen ahora su propia producción, los estadounidenses. Sí, pero el crudo de Venezuela es un crudo de tipo pesado. El petróleo no es siempre el mismo. El petróleo varía en función de su composición química, su viscosidad, su grado API, que es el grado cuán pesado o no. El crudo de Venezuela es el que más requieren las refinerías estadounidenses o norteamericanas, te diría, sumando a Canadá también, porque las refinerías tienen un seteo tecnológico que precisan ese crudo. A lo que sabe este tipo, No, es medio básico, digamos, pero... ¿Qué va a ser básico, boludo? Dale, no, date bueno, corte, te lo mereces. Ese petróleo es el que está escaseando en el mundo. El petróleo, el que tiene mucho, es el petróleo que produce Estados Unidos, que pasó de ser un país que dependía de la importación de energía hace 15 años a ser el principal productor de petróleo del planeta. Pero produce un petróleo que cada vez, porque es tan liviano, se parece cada vez más a las naftas que cargamos nosotros en el auto. Bueno, es el petróleo no convencional que produce Estados Unidos. Mirá. Y es el mismo petróleo que producimos nosotros en Vaca Muerta. Son petróleos muy livianos. Claro. El petróleo pesado que extrae Venezuela o que extraemos nosotros en Chubut o en Santa Cruz es un crudo más pesado, el de Venezuela mucho más pesado, pero que es muy requerido en este momento. Es muy, hay mucha tentación de poder acceder a ese petróleo. Nico, es el más caro. Pero entonces, a Trump le conviene que Venezuela produzca más, así baja el precio del petróleo, ellos se lo compran, Sí. básicamente, lo usan en sus refinerías y no les importa que deje de convenir perforar sus pozos no convencionales en Estados Unidos. Habría que sumarle a esto un análisis político, pero de táctico, o sea, de corto, a Trump lo que le preocupa es ganar la elección de medio término, que es en noviembre de 2026. O sea, que bajen los precios. Sin duda, porque en Estados Unidos, acá también, pero en Estados Unidos es muy, muy directa la relación entre el precio del galón, que es el precio de la cantidad, un galón son 4 litros de combustible. El precio del galón en la zona centro de Estados Unidos, esos rednecks que votan a Trump, o sea, ese corazón, si se quiere, maicero, sojero de Estados Unidos. Define el voto. Define, o sea, es la base electoral que tiene Donald Trump. Ese tipo, el voto que te mete en noviembre, va a estar ligado en parte cuánto vale la gasolina en Estados Unidos. Mirá el tablero que tiene en la cabeza Gandini. Impresionante. Claro, son un montón de cosas que dependen una de la otra. Entonces el tipo, Trump debe estar diciendo, bueno, bajo el precio. Después que venga la industria texana a decirme, che, con un barril de $50 yo no puedo perforar. Pero entonces lo que le conviene a Trump es lo contrario a lo que le conviene a Argentina. Digo, en este punto en materia de petróleo. En este punto de sí, petróleo, yo lo vi sí. ayer a Horacio Marín en el brindis de fin de año de YPF decir que si baja el petróleo sensiblemente el año que viene, para YPF es jodido y que vendió esa fábrica de urea, Profértil, en parte para hacerse de cash que le permita amortiguar esa eventual baja. Es que exactamente, o sea, YPF lo que va a hacer es, como va a tener menos flujo de ingresos, o sea, menor ganancia si el precio del petróleo baja, está vendiendo activos que no son estratégicos, Profértil, que es esta planta petroquímica grande que tiene en Bahía Blanca. Sí, que da ganancia. Que da ganancia, pero que no deja de ser una buena noticia en algún punto que YPF salga, porque ahí hay un proyecto de expansión enorme. Para Bahía Blanca, si el Adeco Agro, que es la empresa que compró, tiene un proyecto de inversión que creo que lo tiene,
ahí en Bahía Blanca en los próximos 3 años pueden pasar cosas buenas, o sea, porque mucha inversión en tecnología, en metalmecánica, de la inversión que genera laburo, digamos. Mirá qué bueno. Ahora, después YPF va a vender Metrogas, que es la empresa distribuidora de gas en todo lo que es la zona de AMBA, digamos, de Capital Federal. Entonces se le quiere comprar Chupete Manzano, ¿no? Es accionista minoritario, digamos, entonces seguramente tiene una posición ventajosa porque ya está dentro de la compañía. Claro. Y está vendiendo yacimientos en Chubut y en Mendoza, convencionales, yacimientos por ahí que ya descubrió YPF hace muchos años, para justamente decir, che, yo, si me baja el precio del petróleo, necesito hacer caja vendiendo activos que no me representan tanta estrategia, no son tan sensibles hoy a lo importante de YPF, que es Vaca Muerta, pero que me permiten financiar actividad el año que viene. Bueno, yo vengo siguiendo el precio del petróleo, lo vengo contando en mercados acá a las 3 de la tarde cuando cerramos la primera hora, porque sé que es así de importante para el futuro de Neuquén, el futuro básicamente de la explotación no convencional, porque esto hay que explicarlo, quizás por ahí la gente no lo sabe. El petróleo históricamente se encontraba en reservorios que las petroleras simplemente pinchaban y por la presión afloraba, emergía. Sí. Ahora lo que hacen los no convencionales es algo mucho más sofisticado, que es perforar, lo que se llama fracking, perforar 3 kilómetros para abajo, luego 3 kilómetros para el costado, explotar, hacer una explosión gigantesca a esa distancia de la superficie y de esa manera lograr generar el reservorio con la roca porosa que tiene adentro microgotitas del petróleo. Esa roca, que es una piedra muy dura, con esas explosiones, microfracturas, la abrís. Y en el medio, cuando abrís esa endija, esa grieta dentro de la piedra, le inyectás arena, digamos. Arena, ¿qué es lo que hace la arena? Que cuando vos la presión vuelve a ejercer para unir a la piedra, como hay arena, ya esa unión es permeable, digamos. Entonces te genera la condición de permeabilidad para que vos después inyectás mucha agua, esa agua va lavando la arena y la arena arrastra todas esas miles de gotitas de petróleo que vos acabás de decir y los extraes mezclado con agua, después los separás, el agua de un lado, el petróleo del otro. Me escucha un ingeniero petróleo y dice, este pibe está loco, pero más o menos... Pero lo explicamos en 40 segundos, ingeniero. Bastante que lo podemos explicar en 40 segundos. Ese es el proceso, pero por eso hoy la mayoría de las empresas que están mirando Vaca Muerta está siguiendo lo que pasa con Venezuela. Así como está siguiendo lo que pasa con Guyana, que es un país que está lindero a Venezuela, que descubrió un enorme yacimiento de petróleo offshore en el mar, digamos, y lo que pasa con Brasil. Brasil, la verdad que acaba de batir su récord de producción, superó los 4 millones de barriles de producción por día. Hace 30 años Brasil producía menos petróleo que nosotros y hoy nosotros estamos produciendo 850.000 barriles. Es un récord, digamos, por primera vez se superó el récord del 98, pero Brasil nos sacó mucha distancia. Entonces, en todo nos sacó distancia, Nico. Exactamente. Es impresionante. A ver, te quiero preguntar algo. Esto me parece muy interesante y lo vamos a monitorear. ¿Vos cuál dirías que es el precio de alarma del barril? Yo te diría que si el precio del barril se estabiliza en $55 y si baja a los $55, ahí va a haber que repensar el nivel de velocidad de crecimiento de Vaca Muerta porque no da el negocio para... Sobre todo de vuelta, si Vaca Muerta ya estuviese construido a la escala que vos querés, bueno, podés ir resistiendo, pero si tenés que sumar la inversión en infraestructura, en oleoductos, en gasoductos, en planta de tratamiento, en yacimientos, no te da para crecer tan rápido. Está bueno también lo que decís para advertirle a los que flashean el dorado, porque hay mucha gente que se manda a Neuquén, ¿no? Migración de trabajadores en busca de oportunidades, que se están encontrando con que no hay tanto laburo como parece. Me lo decía el otro día alguien en el Día del Petróleo, en el Sheraton, el viernes que hubo un encuentro ahí de toda la industria, me decían, ojo que son carísimos los precios, porque en Neuquén está todo a precio jeque árabe, a precio emirato, y no hay tanto laburo como la gente cree. No solo no hay tanto laburo, hay menos laburo que hace 12 meses en Neuquén hoy. Porque el precio ya viene bajando, digamos. Entonces, está en $60, pero hace 18 meses o 12 meses estaba arriba de 70, cómodo. Entonces, cuando vos ya empezás a ver un ajuste del 15% en precio, el nivel de contratación de personas, o sea, en Neuquén, si vos mirás 2024, llevaban, y 2025 creo que la tendencia es similar, más o menos 20 familias por día. 20 familias a vivir en Neuquén. 15, 20. Ese ritmo, si Vaca Muerta se desacelera... Está bien lo que vos estás diciendo, porque no tiene tanto sentido que ese afluente. Lo que pasa es que, de vuelta, nos queda re lejos acá de Buenos Aires, pero también Neuquén recibe
la destrucción de empleo que se está generando en Chubut y Santa Cruz. De Comodoro van todos para ahí. De sobre todo el norte de Santa Cruz, de Las Heras, de Caleta Olivia, se destruyeron 9.000 puestos de trabajo directo en la industria petrolera, o sea, sumando Chubut. Un montón. Entonces, ese tipo que tiene un conocimiento, un perfil, o sea, dice, che, yo no me voy a quedar acá porque no tengo un futuro, me voy para Neuquén. Neuquén tampoco lo deja entrar, el sindicalismo tampoco lo deja entrar, o sea, hay micro historias para contar ahí. Digo, Marcelo Rucci, que es el líder del sindicato petrolero de Neuquén, tenía hasta hace un año una buena relación con Claudio Vidal, que es el gobernador de Santa Cruz, ex titular del sindicato petrolero privado de Santa Cruz. Y ahora ya no tanto. Hoy tiene una mala relación, claro. Entonces no fluye ese vínculo. Entonces, no es tan fácil que un trabajador que está en Santa Cruz vaya a Neuquén. Yo podría estar hablando de esto 3 horas, Nico. Tendríamos que encontrar el lugar. Sin duda, sí. Pero te quiero preguntar algo más antes de que te vayas. Hay otra discusión apasionante en la industria petrolera que tiene que ver con quién provee los caños. Sí. Paolo Roca salió a advertir que cierra la planta de Valentín Alsina si no se los compran a él, si se lo compran a China. Y el consorcio que está armándose para exportar el gas licuado de Vaca Muerta dice, che, bueno, entonces no me los vendas tan caros. YPF también está en el medio de esa historia. Sí. Roca estuvo el sábado, a mí me contaron, me chimentaron porque tengo amigos ahí, en la planta de Valentín Alsina. Él personalmente fue al asado de fin de año, después de haber amenazado por los medios con cerrar la planta y dejar a 400 tipos en la calle. Fue, la verdad que hay que sacarse el sombrero en términos de qué jugador político es el dueño de Techin. Fue a decirles, tenemos que estar juntos, tenemos que ajustarnos y le vamos a ganar a China en esa compulsa. Por ahí es una forma de decirles, les voy a bajar los sueldos, ¿no? Pero en todo caso, ¿qué ves de eso? ¿Cómo va a terminar esa pelea? No, es una discusión súper interesante, sobre todo porque no está encausada. O sea, ¿quién provee los caños para un proyecto petrolero? Es de las discusiones más interesantes que se tiene que dar un Estado, porque vos decís, la primarización de Vaca Muerta, es decir, producir petróleo y gas, no son tantas las compañías que puedan participar de ese esquema. Ahora, construir un gasoducto, construir una planta, vos tenés en Argentina constructoras, tenés proveedoras de caño como Tenaris, que es la subsidiaria de Techin. Lo que pasa, Ale, que ahí hay varias variables. Por un lado, esta empresa Southern Energy, que es la que controla Pan American Energy, que es controlada por Bridas, en la familia Bulgeroni, en realidad el presidente es Marco Bulgeroni o el CEO es Marco Bulgeroni, tampoco tienen históricamente una relación de tanta cercanía con el grupo Techin. O sea, son dos grupos muy poderosos, muy importantes en Argentina, pero que sin embargo nunca tienen esos vasos comunicantes tan aceitados. Hay otros grupos empresariales que tienen mejor relación. El grupo, no sé, Pampa Energía, que lo lidera Marcelo Millen, tiene una mejor relación con Paolo Roca. O sea, en todos los niveles, a nivel accionista, a nivel management, a nivel gerencia. El grupo Techin, si se quiere, no tiene ese vínculo tan aceitado y tan fluido. Entonces, no, por ahí sería más fácil que esa discusión de, che, traigo los caños de China, me cuesta X, fabricarlos en Argentina me cuesta X más 20%, bueno, acomodate un poco y lo hacemos acá, a ver qué hacemos. Lo podrían arreglar en el asado del Clubhouse. Cuenta la leyenda que en su momento, en los 80, el grupo Bridas compró una empresa que quería el grupo Techin, o sea, no, y desde ese entonces esa relación, hace 40 y pico de años, 40 años, está mal. No pero fluye tanto. Además, los Bulgeroni tienen socios chinos. Claro, pero en algún punto lo que dice Southern Energy o Pan American, que tiene un punto es, los proyectos de exportación de gas de GNL que se están construyendo para exportarse de Río Negro, tienen márgenes de ganancia más limitados, más cortos, más finitos, digamos. A diferencia de la exportación de petróleo, que es un commodity, es más fácil y ya la Argentina conoce ese negocio, que tiene márgenes más altos, el GNL tiene márgenes más precisos. Entonces, que traer caños de India, de China, mucho más baratos, te cambia la ecuación del negocio. El problema es que el Estado, que debería ser quien, no digo que medie, pero sí que por lo menos genere algún diálogo, alguna conversación, porque, a ver, en algún punto está bueno como país tener capacidad de producción metalmecánica para producir caño. O sea, si en el 2022, ponele, cuando se construyó el gasoducto Néstor Kirchner, que ahora lo rebautizaron y le pusieron gasoducto Perito Moreno, Argentina cerrada porque no había plata para pagar importaciones. Si vos no tenías en la Argentina una planta que te fabrique caños, que es esta SEAT, que Techin traía una parte de la chapa desde Brasil y la trabajaba en esta fábrica SEAT,
era muy difícil hacer ese gasoducto que se hizo en 2022, que fue la que te acordás cuando se peleó Cristina Kirchner con Matías Culfas. Sí, sí, claro. Bueno, esa planta, si no estaba el grupo Techin, es un hecho. Esto le puede gustar a alguien o no. Pero, Nico, ¿quién discutiría que es mejor tener una fábrica de caños que no tenerla? Bueno, lo que pasa es que el gobierno dice, yo en esta soy presidente, no me meto. O sea, claro, medio que el gobierno dice, me da igual. Me da igual. Por eso el otro día Paolo Roca, en el seminario ProPyme, con más de 1.500 empresas metalmecánicas y proveedoras de insumos de toda la cadena siderúrgica, pidió 5 veces, dijo la palabra diálogo. Necesitamos un diálogo inteligente, que yo entiendo lo lógico es, si yo puedo hacer un caño y lo puedo hacer a precios más o menos competitivos con China o India, y bueno, o déjame hacerlo acá. Ahora, claro. Si después hay una diferencia del 50% y China, bueno, ahí tenés otra discusión. ¿Cuál es la diferencia, sabes? No lo sé porque todavía esas ofertas, ¿cuál es el punto? Ese proyecto de Pan American necesita construir un gasoducto dedicado, un gasoducto que todo el año permita exportar gas desde Neuquén hasta las costas de Río Negro y lo cargas en un barco y te lo exportás. Sí. Esa licitación es ahora. Entonces lo que está pasando es la antesala de quién provee los caños, quién lo construye. ¿Se lo construye una constructora argentina o lo construye una constructora estadounidense, brasileña, China? ¿Cuándo se decide? En los próximos 2 meses se tiene que definir eso. Ok. Entonces el momento de la tensión, el momento donde estas cosas lleguen a la luz y por eso sale por los diarios. Por eso sale por los diarios y demás. Claro. De alguna forma está ahí. Ahora, también es cierto que la fábrica de SIAT de Valentín Alsina es de Techin. Techin también la activa o la desactiva en función de la cantidad de proyectos que tiene. Acordate que esa planta la reactivaron en 2022 para el gasoducto Néstor Kirchner o Perito Moreno y ya estaba parada. No. Sí, claro. Ahora, si tienen un flujo, un caudal de obras, la van a mantener abierta y si no, es una planta muy específica para este tipo de yacimientos. Yo hablé con el delegado general de la fábrica, con José Villa, me decía que ganan 3,5 palos, 4 palos. Es un lugar que está bueno que esté. Sin duda. 400 tipos que ganan 4 palos por hacer caños para gasoducto. Y la verdad que la industria petrolera, si tiene una mirada de largo plazo, a vos te sirve en Argentina tener este tipo de planta. O sea, lo que pasa es que si mirás de cortito y decís, che, yo no puedo, la rentabilidad de mi negocio no la puedo poner para comprar caños en Argentina, me cuestan un 30, 40, 50% más caro. Y bueno, ahí es complejo. El problema es que el gobierno no toma el tema. Claro. O sea, es absurdo, ¿vale? O sea, de verdad te lo digo. Porque Vaca Muerta tiene sentido si genera algo más grosso. Un ecosistema en derredor. Sin duda. Obvio. Bueno, es una discusión que podríamos tener respecto de un montón de cosas, porque en definitiva es la decisión que están tomando en todo. Importemos, total no importa lo que se produce acá y lo que no. Sí. Pero bueno, la seguiremos en otra ocasión. Es Nico Gandini, nuestro columnista de energía. Breve pausa y luego les contamos con Gaby Vulcano cómo siguen las negociaciones en el Congreso mientras los gendarmes empiezan a reprimir. Es el primer operativo a cargo de la ministra que dejó Patricia Bullrich, la ministra Monteoliva. Están por ahora regándolos con agua a presión.